Bueno, el tema de hoy va a ser regla de 3. El método que les voy a enseñar se llama el método de fracciones. En sí existen varios métodos. Existe el método de quién tiempo qué, el de las flechitas, el de los signos, los negativos abajo y ese tipo de cosas. Pero a la final, regla de 3 es uno de los temas más fáciles que ustedes van a recibir. No es muy complicado y siempre se lo va a resolver en segundos. Dentro de lo que es una regla de 3, ¿qué es lo que me interesa saber a mí? Lo que me interesa saber a mí es lo siguiente. Que signos iguales se inviertan. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo menos menos o si tengo más más. Cuando son signos iguales se van a invertir, pero ¿qué sucede? Cuando son signos diferentes se van a mantener, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tuviera menos menos y mi fracción sería un medio. Como son signos iguales debería invertirse. Invertir significa dar la vueltita. 2 sobre 1. Si que fueran signos diferentes, menos y más, y fuera un medio, pues esta fracción se mantiene como un medio, ¿de acuerdo? A eso me refiero con signos iguales y signos diferentes. Vamos a proceder directamente a ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio bastante básico y recuerden, los métodos que les enseño para resolver regla de 3 generalmente se ocupan en todos los ejercicios, ¿sí? Es para hacerlo de una forma más fácil. Dice 8 albañiles, entonces pongamos albañiles son 8. Pueden hacer una obra en 3 días. Días son 3. ¿Cuántos hombres? Te pregunta por los hombres, o sea, te pregunta por los albañiles. Y como yo no conozco algo, siempre coloco una X. Más, harían falta para hacer una obra en 2 días. Días son 2. Y aquí tengo mi regla de 3. Entonces, la primera forma de resolución, ¿cuál es? El primer paso para resolver. X va a ser igual. X va a ser igual siempre al que tengo arriba. No hay excepción, siempre lo vamos a colocar. Entonces X va a ser igual a 8. ¿De acuerdo? ¿Qué multiplica? Como es el método de las fracciones, para mí esto es una fracción. ¿De acuerdo? Siempre van a ser fracciones, excepto la columna de la X. Entre el número 3 y el número 2. Sí, para ubicar los signos, a mí siempre me va a importar el número que se encuentra abajo. ¿De acuerdo? Entonces, entre los dos, entre el 3 y el 2, ¿el número 2 qué es? ¿Mayor o menor? Es un número menor. Y como es un número menor, coloco el signo negativo. Y con esto voy a hacer la pregunta. Si tengo menos días, ¿necesito más o menos albañiles para hacer la obra? Si tengo menos días, necesitaría más albañiles para hacer la obra, ¿no es cierto? Entonces, más albañiles. ¿Y qué sucedía cuando yo tenía signos diferentes? Esta fracción se mantiene, entonces multiplicado por 3 sobre 2. Y luego viene lo interesante, la simplificación. La mitad de 2, 1. La mitad de 8, 4. Y 4 que multiplica por 3 va a ser igual a 12. Pero ahora, esa es mi respuesta. Siempre hay que leer bien el enunciado. En este caso, ¿qué te dice? ¿Cuántos hombres más? ¿Cuántos hombres más harían falta? Si al principio teníamos 8 albañiles y ahora tengo 12 albañiles, quiere decir que tuve que aumentar 4 albañiles. Y tu respuesta es 4. Listo, entonces son ejercicios así de simples que les vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Vamos con otro. Suele haber ejercicios en los cuales la verdad es mucho mejor leerlo bien, ¿sí? Te dice, un grupo de 1500 hombres. Hombres son 1500. Tienen víveres para que duren 125 días. Días son 125. Si se desea que los víveres duren 25 días más, si recuerdan, teníamos que, para que me duren 125. Pero si quieren que me dure 25 días más, ¿cuánto sería? 125 más los 25 días, ¿sería cuánto?
150 días. ¿Cuánto será? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a plantear mi regla de 3. Si recuerdan, el primer paso es x va a ser igual a siempre lo que tengo arriba. Entonces x va a ser igual a 1500. ¿Qué multiplica? Si en este caso yo tengo más días o quiero que el alimento me dure para más días, quiere decir que necesito más o menos personas. Necesito menos personas, porque si hay menos personas, el alimento me va a durar para más días. ¿Y qué pasaba cuando tenía signos diferentes? Se mantiene, entonces sería 125 sobre 150. Y procedemos a simplificar. Siempre lo que sea simplificaciones, yo siempre les he recomendado. Cuando tenemos un 0, empecemos por los ceros. 0 con 0 se va. ¿Qué más podría sacar? La quinceava 1, la quinceava 10, ¿no es cierto? 10 que multiplica por 125 y x va a ser igual a 1250. ¿Pero esa es mi respuesta? Pues no, no es mi respuesta. ¿Por qué razón? Te pregunta, ¿cuántos hombres se tienen que retirar del grupo? Si quiero que el alimento me dure para 150, necesito tener ¿cuánto? 1250 personas, ¿no es cierto? Para que me dure el alimento para 150 días. ¿Qué quiere decir? Si éramos 1500. Y ahora somos 1250, tuvieron que retirarse ¿cuánto? 250 personas, ¿de acuerdo? Y este de aquí viene a ser tu respuesta. Entonces, regla de 3 es muy simple, sí, pero siempre hay que leer hasta el final, hay que entender bien los ejercicios, ¿de acuerdo? Listo, vamos con otro. Ahora, para resolver este ejercicio, ¿qué te dice? Obreros son 7. Obreros son 7. En 5 días, son 5. Han hecho 20 metros cuadrados de una obra. Es decir, el trabajo es de 20 metros cuadrados. Y te pregunta, ¿en cuántos días? Entonces, X en los días. Porque cuando yo no conozco algo, coloco la incógnita. 35 obreros harán 60 metros cuadrados de obra. 60 del trabajo. Y listo. Ahora son 3 columnas, ¿no es cierto? Un rato lo hicimos con 2. Vamos a ver. ¿El método funciona con 3? Pues la verdad te funciona hasta con 1000. Las que tú quieras te va a funcionar. El primer paso para resolver este ejercicio, ¿qué era? X va a ser igual siempre a lo que se encuentra arriba, que en este caso es 5. Listo, ¿qué multiplica? Empiezo por los obreros. El signo de abajo, ¿cuál sería? Entre el 7 y el 35, ¿el de abajo qué es? ¿Mayor o menor? Es mayor. Por ende, si yo tengo más obreros, voy a necesitar más o menos 10. La pregunta siempre va a ser con la columna de la X. Si tengo más obreros, yo voy a necesitar menos días para hacer un trabajo. ¿Y qué pasaba cuando tenía signos diferentes? Se mantiene. 7 sobre 35. Listo, que multiplica. Vamos con el trabajo. El de abajo, el número 60, ¿sería mayor o menor? Entre el 20 y el 60 es el número mayor, por lo tanto tiene un signo positivo. Si yo tengo más trabajo que hacer, necesito más o menos días. Si yo tengo más trabajo, necesitaría más días, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba cuando los signos eran iguales? Se invierte la fracción. El inverso de 20 sobre 60 viene a ser 60 sobre 20. Y procedemos directamente a la simplificación. Séptima 1, séptima de 35, 5. Quinta 1, quinta 1. 0 con 0 se va. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 6 son 3. Entonces tu respuesta es 3. Quiere decir que harían el trabajo en 3 días.
Listo, pero también les comento, hay varios tipos de regla de 3, no solamente este tipo de ejercicios. Suele pasar que les ponen un poquito más complicados, ¿de acuerdo? Listo, a ver, continuando. Como les decía, tenemos otro tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejercicio de aquí dice, si 15 obreros han hecho la mitad de un trabajo, entonces, obreros son 15. Han hecho la mitad de un trabajo, entonces el trabajo sería un medio, se lo representa así la mitad, ¿no es cierto? En 20 días, días son 20. Y en ese momento abandonó el trabajo 5 obreros. ¿Qué pasa? Éramos 15, muy bien, pero se fueron 5, me quedan 10. ¿Cuántos días tardarán en terminar? Es decir, si yo hice la mitad, me faltaría hacer la otra mitad, ¿no es cierto? Completando la unidad, al número 1 le va a faltar 2, pero le falta 1 para llegar a 2, ¿no es cierto? Así se completa la unidad. Listo, ¿cuántos días? Ahora, ¿qué sucede? En este caso, cuando yo tengo números iguales, la columna se elimina. ¿Sí? Siempre que tenga cantidades iguales, se elimina. Profe, ¿por qué? Porque si yo tengo 2 sobre 2, ¿cuánto es? 1. Y cualquier cosa multiplicada por 1 te va a dar la misma cosa. Entonces, planteemos la regla de 3. X va a ser igual, siempre a lo que tengo arriba. X va a ser igual a 20, que multiplica. Si es que yo tengo, en este caso, menos, porque el 10 entre los dos es el número menor, obreros, me voy a demorar más o menos días en hacer la obra. Me voy a demorar más días, porque si tengo menos gente, necesito más tiempo para acabar la obra. Y signos diferentes, ¿qué pasa? Se mantiene, sería 15 sobre 10. Y procedo a simplificar. 0 con 0 se va, 15 por 2, 30. Entonces tu respuesta es 30. Entonces, como les comentaba, son cosas así de simples. ¿Sí? Vamos con uno. Este tipo de ejercicios son muy básicos y la verdad son muy simples, no son tan complicados. Dice, si una fábrica produce 10 camisetas, a ver, camisetas, se nos fue mal, a ver, ya, camisetas son 10, en un tiempo de 7 minutos, y te pregunta, ¿cuánto tiempo en minutos, o sea, cuántos minutos se demorará en realizar 50 camisetas? Profe, ¿hago la regla de 3? Pues si deseas, puedes hacerla, pero les comento, si en el examen lo importante en matemáticas es ganar tiempo para la parte de literatura, entonces ¿qué vamos a hacer? De aquí a acá, ¿qué sucede? Al 10, ¿por qué número le multiplicaría para llegar a 50? Le multiplicaría por 5, porque 10 por 5 te da 50. ¿Y no les parece un poquito lógico que si yo tengo 5 veces la cantidad de trabajo, no demoraría 5 veces la cantidad de tiempo? Entonces 7 por 5, 35. ¿Y se acabó? Esta es tu respuesta. Profe, comprobemos, está bien. X va a ser igual a 7. ¿Qué multiplica? Si yo tengo más trabajo, necesito más tiempo y signos iguales invierte. 50 sobre 10. 0 con 0 se va. 7 por 5, 35. ¿Se cumplió? Sí. Entonces el método funciona, ¿de acuerdo? Listo. Pero no solo hay varios ejercicios en los cuales podemos hacer eso. Por ejemplo, el de aquí te dice 45 obreros. Obreros son 45. Construye una casa en 180 días. Días son 180. Y te pregunta, ¿cuántos días tardarán? Te pregunta por los días. 90 obreros para construir la misma casa. Pero siempre tiene que tener relación la multiplicación que tú vas a hacer. Por ejemplo, de 45 a 90, ¿qué sucede? ¿Se dan cuenta que son múltiplos? Cuando son múltiplos, ahí puedo ocupar este método. Si yo tengo el doble de obreros, ¿no me demoraría la mitad de tiempo? Entonces siempre tienen que ser lógicas sus preguntas, ¿no? Ay, ¿por qué puse 5? Ya. Siempre tienen que ser lógicas, ¿no? Si yo tengo el doble de tiempo, me demoro la mitad. Pero si tengo el doble de obreros, me demoro la mitad de tiempo. Entonces 180 dividido para 2, X va a ser igual a 90. Y se acabó.
Son varios ejercicios en los cuales podemos resolverlos así. Por ejemplo, veamos este tipo de ejercicios. Dice, Juan puede escribir 20 páginas en 10 minutos. María puede escribir 5 páginas en 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que Juan y María pueden hacer eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Como son personas distintas, quiere decir que Juan hace 20 páginas, ¿no es cierto? Y María hace 5 páginas. Trabajando juntos, ¿cuánto harían? 25 páginas, ¿no es cierto? ¿Y en cuánto tiempo harían? 10 minutos y 10 minutos se les suma, pues no, porque son personas distintas. En los mismos 10 minutos pueden estar trabajando los dos al mismo tiempo. Entonces, si trabajan juntos, quiere decir que se van a demorar 25 hojas en un tiempo de 10 minutos. Y te preguntará, ¿cuál será el número de páginas que pueden escribir en 30 minutos? En 30 minutos, ¿cuánto será? Y es más, vamos a ocupar lo que acabamos de hacer antes. Del 10 al 30, ¿qué sucede? Se multiplica por 3. Si yo tengo el triple de trabajo, ¿qué sucede aquí? Me va a dar el triple, pero si yo tengo el triple de tiempo, yo voy a resolver el triple de trabajo, ¿no? Entonces 25 multiplicado por 3, x va a ser igual a 75. Y listo. Entonces ven, son varios ejercicios en los cuales podemos resolver. Por ejemplo, también tenemos otro ejercicio aquí. Dos repartidores de pizza son contratados. El primero reparte 3 pizzas por hora y el segundo reparte 5 pizzas por hora. Si trabajaran juntos, el de 3 pizzas y el de 5 pizzas repartirían 8 pizzas, ¿no es cierto? Ahora, dice que es una hora. Rato ya lo vimos. Como están trabajando al mismo tiempo, son personas diferentes, van a hacer lo mismo en una hora. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántos minutos? Entonces te está preguntando en minutos. ¿Qué quiere decir? Que una hora tiene 60 minutos. Pongamos horas y pongamos pizzas. Sigamos leyendo. Si llega un pedido de 24 pizzas, entonces 24 pizzas, ¿cuántos minutos se van a demorar? Pero profe, ¿es un poco distinto? Pues no. De 8 a 24, ¿qué sucede? Se multiplica por 3, ¿no es cierto? Si yo tengo el triple de trabajo, me demoraría el triple de tiempo. Entonces 60 multiplicado por 3 son 180. Y esta de aquí viene a ser tu respuesta. Listo, entonces hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿sí? En esta semana igual voy a seguir subiendo videos si es que se puede. No hay ningún problema. Cualquier duda o pregunta, por favor, me la hacen en clase.